En este último día de 2024, cuando muchos celebran con alegría, quiero invitarte a una reflexión diferente. No es un mensaje de fiesta, sino una mirada profunda al mundo que nos rodea. Porque en medio de la codicia y el sufrimiento, todavía hay lugar para la esperanza si aprendemos a mirarnos como humanidad. Soy Álvaro de Jesús, escritor y columnista franciscano. Acompáñame en esta reflexión para cerrar el año con propósito y verdad. Bienvenidos. La codicia, la mayor enfermedad mental del hombre. El último día de 2024 podemos preguntarnos, ¿estamos bajo amenaza de extinción global? Quizás podríamos apuntar hacia la soberbia, porque hace al hombre arrogante, ególatra e insensible. Pero si tomamos ejemplo de la caída en el Génesis, no fue la soberbia el detonante, sino la codicia. Seréis como dioses. En infinidad de ocasiones, especialmente en esta era cristiana que inicia en la Anunciación y que irá hasta la parucía, la humanidad se ha cuestionado sobre el significado de los últimos tiempos. Este cuestionamiento la ha llevado a establecer cábalas pretendiendo desentrañar los misterios del futuro, sustentándose en aparentes revelaciones del pasado e incluso del presente. Muchas de estas revelaciones, por ejemplo, Nostradamus, quizás el más relevante, resultan ser mensajes cifrados en estructuras que han dado lugar a estudios, pero especialmente a la búsqueda de respuestas en un campo completamente incierto para ser calificado en su totalidad como ciencia exacta. Otro tanto sucede con el Apocalipsis. Las revelaciones privadas como las de María Valtorta, Juana, Catalina Emmerich y las diferentes advocaciones marianas que en los últimos años han intensificado sus apariciones, algunas aún cuestionadas como Garabandal y otras aprobadas como Fátima. Todo esto finalmente cautiva a cazadores de mensajes del futuro empeñados en calcular quién sabe qué, como si la humanidad aprendiera de sus tropiezos y tragedias que ha causado desde que se tiene historia. Quédese, los detalles a continuación. Significativo es que la vocación criminal del hombre viene incluida en su genética y esta, a su vez, tiene detonantes específicos y muy mortíferos como la codicia, que quizás sea más relevante que la misma soberbia. La codicia empuja al hombre a desear compulsivamente ser dueño de todo lo que puede abarcar con su mirada, sin importar el bien ajeno. Entonces no solo se codicia a la mujer y la riqueza, sino que los reinos y los feudos se establecieron sobre la codicia de la tierra, lo que hoy llamamos geopolítica. Podemos preguntarnos, ¿habrá existido en la historia una raza pura descendiente de un rey justo? Algunos podrían decir, los descendientes de la casa de David. Claro, lo exponen en la genealogía de Jesús. Pero su hijo Salomón, quien levantó el templo de Jerusalén en el año 952 a.C., era hijo del rey David y Betsabé, la esposa de Urías elitita. Salomón fue fruto de un adulterio y de un crimen. Pues la grandeza de David se oscurece tanto como la de Herodes, quien mandó a decapitar a Juan el Bautista por una codicia irrefrenable y la arrogancia de ser rey. En otras palabras, si la historia señala a Herodes de pagano, David no fue menos pagano en sus acciones, aunque posara de grandes arrobos de fe y adoración a Dios. Regresando a la historia contemporánea, luego de haber sido asesinado el único rey cuyo trono fue una cruz, y teniendo a dos criminales como cortesanos a su derecha y a su izquierda, el mundo moderno del que tanto nos ufamamos estará tocando a su final. No es necesario acudir a las páginas del Apocalipsis para señalar a Dios como el autor del fin de la humanidad, ni a cabalistas ni a videntes. Los hechos hablan por sí solos. Desde luego toca filtrar las mentiras con las que la prensa hegemónica informa para tratar al menos de visualizar un poco cómo se mueven los poderes subterráneos de los grandes codiciosos de nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad de máscaras
y el hombre en todos los niveles ha sido un perfecto comediante. Escribimos la historia sesgada al historiador o al monarca que exige ser protagonista por codiciar sus páginas y verse triunfador. ¿Cuántas veces he querido reunirlos como una gallina a sus polluelos?, dijo Jesús al pueblo de Israel. Estas mismas palabras tocan al mundo entero, pues Israel dejó de ser el pueblo escogido, pero quienes recibimos la heredad tampoco la merecemos. Pasamos por el impacto más grande y global que ha vivido la humanidad en 2020, apenas iniciando la segunda década del siglo XXI. Un bichito insignificante e invisible terminó paralizando al mundo entero, amenazándolo de muerte. Los ejércitos y las armas que hoy se exhiben con orgullo y soberbia por su gran capacidad de asesinar con el menor esfuerzo, lo mismo que aviones y barcos fruto de la vanidad y la codicia, terminaron en desuso en tiempos de pandemia cuando fueron necesarios ejércitos de médicos y enfermeras. Pero todo ese derroche de caridad no podía ser tan real de parte de los codiciosos. También hubo unos pocos que amasaron grandes fortunas con el infortunio de millones, pues la serpiente de la codicia levanta su cabeza donde quiera que haya oportunidad de acumular riqueza y tesoros que termina reclamando la muerte para ser objeto de rapiña de otros codiciosos que aguardan como buitres. Terminamos el año 2024 en la misma comedia de siempre, de todos los tiempos, de todos los años. Como reza el estribillo de la canción, unos van alegres y otros van llorando. ¿Habrá humanidad para celebrar un año nuevo el 2025? ¿O estarán los que sobrevivan errantes en lo que quede del planeta? Ni siquiera en tiempos de la crisis de los misiles de octubre de 1962, el mundo había estado en tan grave amenaza de una guerra nuclear. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía San Felipe Neri. Y me disculpo si esta última reflexión del año no está cargada de consonantes y flores. Tampoco de pesimismo, porque la esperanza trasciende este mundo hacia el reino que no es de este mundo. Pero siento una gran vergüenza si nos miramos como humanidad y nos encontramos en medio de la misma comedia de siempre. Unos pocos codiciosos rodeados de millones de súbditos que desde su propia miseria les celebran sus hazañas y corren raudos a la batalla para defender sus intereses a cambio de sus propias vidas. Esta semana, para los que tuvieron la oportunidad, en la liturgia de la palabra se hablaba de los padres que estaban contra los hijos y de los hijos contra sus padres. También decía que los entregarán para que los maten. Me preguntaba, ¿cómo podrían los padres entregar a sus hijos para que los maten? Si llegó hasta aquí, observe la imagen que acompaña esta reflexión ahora, y ciertamente encontrará la respuesta de la misma forma que un día la encontré yo. No, amigos míos, no es Dios quien destruirá a la humanidad. Hemos apuntado por 21 siglos en la dirección equivocada. Feliz Año Nuevo. Si le ha gustado esta reflexión, no olvide compartirla entre sus familiares y amigos, dejarme un like, su opinión, que es muy importante, y suscríbase a mi canal. Muchas gracias.